darle voces de pluralidad en lo que hace al tema, ¿no? De la preservación del yaguareté, que cada vez va a estar más en agenda, donde se van a ir metiendo otros intereses de por medio también. Pero bueno, en este caso, sí, estamos hablando, y estuvimos la semana pasada también en la reserva, en el centro de rescate, mejor dicho, de Ojana, hablando con Fernando Piesco. El fin de semana él se contactó con nosotros tras esta nota a la gente de Red Yaguareté, sí, hablando sobre estos casos y las medidas que se deberían implementar, ¿no? Y bueno, textualmente Lodeiro decía, ¿no?, que no hay un programa de convivencia así entre el yaguareté y la persona en lo que hace a la provincia de Misiones, y bueno, que por eso también, entre otras cosas, se dan estos casos, ¿no? Recordemos que Lodeiro decía, hay una guía, está a disposición, y lo que marcaba también era poco interés del otro lado. Incluso se animó a decir con ecología los cruces que había por este tema. Exacto, a ver, hay una cuestión central que, bueno, el Estado debería controlar en caso de los cercos, sí, estamos hablando puntualmente de esto porque Ojana saca un comunicado respecto al funcionamiento, incluso Fernando también nos compartió un video que ahora lo vamos a ver, de los cercos perimetrales que en teoría deberían prohibir el ingreso de los grandes felinos, no solo de yaguareté, sino también de los pumas, al sector de donde se encuentra el ganado, y bueno, así evitar que depreden, obviamente. Pero bueno, esto no se está cumpliendo, sí, como decía hace un ratito, Fernando nos mandó un video, vamos a verlo ahora, vale. Sí, comprobando personalmente él en campo que estos cercos no están funcionando, sí, que no están electrificados, y bueno, a partir de esto nace toda esta controversia también respecto al tema, lo vemos, es cortito. A ver. Con sistema de convivencia entre grandes felinos y el ganado. Estos cercos eléctricos están para que el yaguareté o el puma, si tocan, no puedan pasar. Pero no tiene nada. No funciona nada de todo esto. Todo chamullo. Todo chamullo. Sí, es todo chamullo. Es un tema que va a traer mucha cola, ¿sí? Es un tire y afloje entre las diferentes organizaciones que trabajan en conjunto también con el Estado, y bueno, la realidad es que Ojana saca este comunicado, ¿sí? Pero había un cartel, capaz eso le alertaba, le engañaba al yaguareté el cartel que decía el cerco electrificado. Si sabe leer, ¿no? Sí, bueno. Saca este comunicado justamente por estas declaraciones que ocurrieron en el programa aquí también en la radio, que bueno, en sí generó también en las redes sociales, después de la posterior publicación en las redes de Primera Edición, comentarios de seguidores y de personas que, bueno, defendiendo la propiedad privada, ¿no? Promovían el uso de armas de fuego, por ejemplo, sí, para proteger al ganado y demás. Y bueno, la realidad es que Fernando nos contacta en pos de frenar esto, justamente de no seguir generando esta ola de comentarios y esta forma de pensar, podríamos decir, ¿sí? Y también el comunicado lo que expone son las diferentes situaciones y casos que se dieron en la provincia en donde esta organización, incluido también Red Yaguareté, porque también trabaja en conjunto con el IMIBio, con el Ministerio de Ecología y demás. Por ejemplo, el caso de Andresito con Curumí, ¿sí? Que también era una yaguareté que estaba cazando perros, si mal no recuerdo, ¿sí? Que se le puso un collar, se la traslocó también. En la zona de las 2000 hectáreas hace un tiempo también, Esperanza, en Wanda ahora, y puntualmente sí nos contaba, y durante la semana pasada cuando estuvimos ahí en el centro, nos contó que ahí cerquita en Salto Encantado hay una comunidad en Villa Guaraní en donde a modo de contar cómo debería trabajarse y cómo funciona también el diálogo con las personas, que es lo principal, creo yo también, la educación sobre todas las cosas, más allá de cualquier cerco y de lo que sea, y cualquier ley también. Nos contaba que, bueno, el cacique de esta comunidad, la gente que vive allí, lo había visto supuestamente un yaguareté, lo cual era raro a priori porque la zona donde estaban ubicados no era una zona asidua para el ejemplar,
Pero bueno, habían contado que lo vieron, y bueno, el cacique contó después justamente con Fernando hablando que había disparado 2 veces, que no lo había encontrado nunca al ejemplar y que en teoría lo había ahuyentado. A partir de ahí sí se hizo, Ohana hizo la intervención también en esta comunidad, y pudo, cada vez que tienen la aparición de un felino de gran porte, si ya sea un puma o un yaguareté, controlar esto, y cada vez que tienen una novedad como esta, encuentran una huella, ven algo raro, se comunican justamente con ellos y evitan todo ese problema de, por ahí, ¿por qué no matar un ejemplar sin querer, ¿no? Por miedo, por preocupación, sin necesidad, obviamente. Y bueno, la realidad es esa, ¿sí? Los cercos es como que es algo que viene a proponer una solución, pero no hay nadie que controle tampoco, no que vaya a campo y diga, bueno, esto está funcionando, y la guía está, ahora que se implemente es otra cosa. Sí. ¿Quiénes son los encargados de eso? Debería serlo el Estado, ¿sí? Ni Red Yaguareté, ni Ohana, ninguna organización, centro de rescate y demás tiene la potestad para hacerlo, ¿sí? Pues son propiedades privadas justamente. Y bueno, la realidad es que a título personal, y esto es una opinión, no una información, sí, yo creo que si realmente se quiere empezar a trabajar en la preservación del yaguareté, y sobre todo en la construcción de un ambiente amigable para el ejemplar, se tienen que empezar a mirar un poco lo que se hace más al sur con Corrientes, ¿no? Con la Fundación Rewilding y demás, porque bueno, más allá de preservar los ejemplares que tenemos, nos estamos quedando sin terreno también para que el yaguareté circule justamente. Los corredores verdes se están cortando en el centro de la provincia sobre todo, por eso no tenemos ejemplares en Salto Encantado, en el Cuñapirú y en la zona centro sobre todas las cosas, y bueno, cada vez nos estamos mudando más al norte, y creo que, bueno, como decía, a título personal, tenemos que empezar a trabajar, se debería empezar a trabajar, sí, en la construcción, ¿por qué no?, de un centro donde se pueda procrear justamente. Es algo que va a llevar mucho dinero seguramente, sí, pero si realmente se quiere trabajar, no podemos seguir en esta de, a ver, dependiendo de si el ganadero dispara o no dispara, si pone los perros o no los pone los perros, si tiene los cercos o no tiene los cercos, más allá de este trabajo de diálogos y de educación. Hay que empezar por alguna parte, claro. Sí, pero la educación es fundamental. Yo creo que es lo a priori lo fundamental, más allá de cualquier ley y de cualquier cerco o de manual instructivo que se pueda hacer para la preservación. Decía lo de rewilding en Corrientes, pasa lo mismo. En Corrientes tienen el problema, sí, hay mucho campo, más allá de que sea una zona de estero y de bañado, hay gente que es dueña de esos campos y que tiene ganado también, y ocurre lo mismo, y la única solución es, lamentablemente, es el diálogo. Bien. Sobre todas las cosas. Muchísimas gracias, Gastón. A ustedes. Nos vemos, son las 10 en punto. Estamos con ustedes como